Yo pienso como piensa mi Padre. Yo hablo como habla mi Padre. Yo camino como camina mi Padre. Come on, somebody. Es una relación íntima, íntima. Jesús podía pararse en cualquier lugar y decir, mi Padre y yo somos una misma cosa. Es algo bien poderoso, ¿verdad? Es una conexión divina, una relación íntima con Él. Ahora, ¿qué produce intimidad? Es algo interesante porque fueron los principios que establecí el viernes. Y es que la intimidad, diga conmigo, conocimiento. Cuando nosotros estamos íntimamente relacionados con Dios y estamos conectados íntimamente con Él, Dios nos da conocimiento y revelación de su propósito. Y es cosa que nos vuelve a nosotros gente apasionada por el propósito de Él. Y es interesante, ¿verdad?, que entendamos, ¿verdad?, que donde no hay intimidad, escuche bien esto, donde no hay intimidad no hay conocimiento o revelación de Dios. Nosotros necesitamos destetarnos de los hombres y conectarnos más con Dios. Nosotros necesitamos adherirnos más a Dios y estar más con Dios que lo que estamos con los hombres. Una relación íntima, personal, dependencia de Dios, donde nos podamos sumergir ante su presencia, donde podamos entrar en los secretos de su morada y conocer a través del Espíritu Santo. Escuche bien esto, el Espíritu Santo tiene una cualidad muy poderosa y es que el Espíritu Santo, Él habla lo que oye en los cielos. Y cuando usted entra en una intimidad, en una relación con Dios, Dios comienza a revelarte cosas. Dios comienza a darte conocimiento de algo. Porque el Espíritu Santo tiene la capacidad para hacerlo. Conectados con Dios, conectados con su propósito, conectados con su verdad, que es la verdad absoluta de Él. No la verdad que alguien me dijo, la verdad absoluta de Él, que proviene de la sanidad del Espíritu Santo, del corazón sano de Dios, para impartirle a la gente, para impartirnos a través del Espíritu Santo. Eso nace de una intimidad con Dios. Y esto es poderoso porque Jesús mismo les explica a sus discípulos de que Él les escondió estas verdades a los fariseos en aquel tiempo. Y le escondió estas verdades a los fariseos en aquel tiempo porque los fariseos de aquel tiempo, ellos tenían un conocimiento de Dios incompleto. Era un conocimiento de costumbres y de repeticiones. Por eso me gusta mucho el pasaje de Jesús y la mujer samaritana, porque Jesús llega a un tiempo en que está hablando con la mujer samaritana y le dice esto. Escucha bien, le dice, ustedes adoran lo que no saben, pero nosotros adoramos lo que entendemos. ¿Me están entendiendo? Es que se produce una relación tan íntima cuando tú intimidas con Dios, que todo lo que tú haces tiene entendimiento y tiene revelación y conocimiento. No cantamos por cantar. Cantamos con entendimiento y conocimiento y revelación de lo que estamos haciendo y para quién lo estamos haciendo. Y es una diferencia bien importante porque ese conocimiento y esa revelación solamente nace de una intimidad profunda con Dios. No nace de un consejo pastoral, no nace de un consejo apostólico, no nace de cualquier otra cosa que usted pueda escuchar, no nace tan siquiera de extractos sacados de la Escritura, sino que nace de una intimidad con Él, apasionados con Él, enamorados de Él, donde el mismo Espíritu Santo nos da, escuche bien, el mismo Espíritu Santo nos da a nosotros lo que está oyendo en el cielo para que nosotros lo adoremos a Él. ¿Me siguen? En una relación íntima con Dios, déjame ponerlo de este
pongo el ejemplo del viernes otra vez, no, porque la pastora se me... Mi esposa y yo cumplimos el sábado 28 años de casado. Y dicho sea de paso, eso es ¿cuánto? El sábado 7, 6 y el jueves Guerrero del Reino cumple 3 años. Amén. Escuche bien. Mi esposa me preguntó que quién me la presentó a ella. Y yo le dije a ella, ¿quién nos presentó? Y dijo, nadie. Tú misma me dijiste, tú eres hermano de Vivian. Y hizo todas las loqueras esas que ya yo se le he contado a ustedes. 28 años son tiempo para mucha gente suficiente para conocerse. No lo es. Yo sigo conociendo a mi esposa y ella sigue conociéndome por nuestra intimidad. Porque la manera que yo intimido, y quiero que piense que cuando hablo de intimidad no estoy hablando de sexo. Eso es parte de la intimar. Cuando hablo de intimidad hablo de una relación donde el conocimiento es expresado en base a experiencias, situaciones y compartir mutuamente. Esa intimidad me hace ver a mí y provoca en mí compromiso con ella. La intimidad, escriba esto si lo está escribiendo, la intimidad produce compromiso. Cuando nosotros intimamos con el Espíritu Santo, con Dios, con la vida de Jesús, lo que hay en Él se te pega. En mi relación de 28 años, para hacerle una anécdota corta, una vez a mí se me acabó el perfume. Y yo veo este perfume tan lindo en el gavetero y comenzó a untármelo. Oye, olía bueno. Mi esposa y yo estamos tan y tan relacionados que olemos a lo mismo. Al extremo que ella nunca se dio cuenta que yo le estaba gastando su perfume. Hasta que yo se lo dije a ella. Yo dije, oye, qué bueno, ese perfume que tú me regalaste está bien bueno. Dios es fiel. Pero eso produce la intimidad. Alguien dijo una vez que cuando uno tiene animales, específicamente perros, después de mucho tiempo los perros se parecen a su amo. Y los carros, hay gente que tienen cara de carro, parecen Volkswagen. A mí me gustan los Volkswagen. Yo he visto retratos de perros con su amo que verdaderamente se parecen. Y gatos también. Conejos. Huya. Pero la intimidad tiene efectos bien poderosos, porque la intimidad produce no solamente revelación, conocimiento, sino que produce, escriba esto también, identidad. Y eso es algo que donde quiera que usted intimida con una persona o con Dios, vamos a poner el nombre de Dios para que la gente no piense en otra cosa, ¿verdad? Eso se refleja. El pueblo de Israel vivió una experiencia muy poderosa cuando Moisés estuvo en el monte. Y fue que Moisés estuvo tan y tan profundamente en el monte que intimó con Dios tan profundamente que cuando bajó, Moisés poseía la misma gloria de Dios sobre su vida, en su vida. Y el pueblo físicamente lo veía a él, pero no podía poner sus ojos plenamente en él porque la gloria de Dios era tan poderosa que no soportaban ver esa gloria de Dios. Yo le conté a ustedes de algo bien poderoso, ¿verdad? Que hace la relación, la intimidad y la relación
y los cambios que producen en la vida de uno, porque Pedro vivió esta experiencia. Pedro, siendo un hombre muy rudo, pescador, que amaba a Dios, sin ninguna duda amaba a Dios, pero tenía ciertas características que verdaderamente no lo dejaban moverse dentro del mover de Dios, hasta que es revestido de poder. Cuando el Espíritu Santo viene sobre su vida, entonces Pedro, cuando entra a la iglesia, entra diferente a la iglesia. Antes Pedro entraba a la iglesia y entraba como Juan por su casa. Ahora Pedro entra a la iglesia y lo primero que ve es una necesidad, un hombre tirado en el suelo. Pedro ve a este hombre y es conmovido a pasión. Y escuche bien esto, cuando Pedro se le acerca a ese hombre, yo estoy seguro que la gente del pueblo conocían quién era Pedro, con quién Pedro andaba, pero esta vez este Pedro entra de manera diferente. Ahora Pedro, cuando ve la necesidad, se le acerca al cojo y escuche bien lo que hace Pedro. Pedro le dice al hombre, mírame a los ojos. Le está diciendo, mírame a los ojos, porque Pedro, lo que Pedro le va a dar a él, no se lo está dando Pedro. Se le está dando la intimidad de Pedro que vive en él. Y Pedro le dice al hombre, ¿sabes qué? Plata ni oro tengo. No te puedo ayudar en tu situación. Yo sé que estás necesitado. Yo sé que ahora mismo estás pasando por dolores. Estás pasando por escasez y todo esto. Pero mírame a los ojos. No tengo plata, no tengo oro. Pero de lo que tengo, lo que vive en mí, lo que me apasiona, lo que está viviendo en mí, en el nombre de... Le dice, levántate y anda. Y se produce un milagro. ¿Sabe por qué? Porque toda persona que entra en intimidad con Dios son gente que se empoderan de la pasión de Dios. Y Jesús puede operar como Él anhela operar en la vida nuestra. Y esto es interesante porque dentro de todo lo que nosotros conocemos en el Señor y todo lo que aprendemos del Señor y todo lo que vemos del Señor, siempre vamos a descubrir de que siempre en nuestra lucha por entender a Dios, siempre se producen situaciones en nuestra mente. Diga, en la mente. Diga, no es el diablo, es en la mente. Eso es lo que la palabra habla en 2 Corintios, cuando la palabra habla en 2 Corintios 10, 4, 5, que se levantan fortalezas mentales que nos atacan. Y yo quiero que entienda esto, amado, para yo proseguir con el mensaje, que el diablo no representa ser un enemigo para Dios. El diablo no es un enemigo para Dios. No es una amenaza para Dios. Al contrario, el diablo le es útil a Dios. Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Para lo único que Dios lo puso es para sacar provecho de todo lo que Él levante, de todo lo que Él haga. Pero hay situaciones, escúcheme bien, que se levantan en nuestra vida que están provocadas por el sistema mental nuestro en el que nosotros nos movemos, o lo que nosotros pensamos. Y hay dos elementos bien importantes, y escriba esto también, que son los que se levantan en una fortaleza mental. Número uno es la falta de conocimiento, y esa falta de conocimiento usted va a encontrar en Isaías 5, en el capítulo 5, versículo 13, habla de eso, y en Oseas 4, 6 dice, mi pueblo es destruido porque le falta conocimiento. Cuando habla de conocimiento, está hablando de una verdad revelada. Y ahí vuelvo otra vez a la mujer samaritana. Cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, le dice estas palabras. Jesús le dice, ¿sabes qué? Porque es necesario que los verdaderos adoradores adoren en espíritu y en verdad. La palabra verdad, en este contexto, si usted lo estudia profundamente, habla de algo revelado. Está hablando de algo revelado. Está hablando de revelar algo.
Y dentro del conocimiento o de la gran verdad, Dios necesita que nosotros nos relacionemos íntimamente con Él, porque a través del Espíritu Santo Él nos revela verdades. Él nos enseña verdades. Lo segundo, pero que nos pone barreras para entender o entrar en una intimidad con Dios, son los errores teológicos. Jesús le habla algo a la mujer samaritana, bien poderoso, y estudie eso después cuando pueda, porque ahora no puedo memorizarlo todo, pero ella le establece un punto teológico a Jesús de quién es primero y dónde se puede adorar a Dios. Y esto fue una fortaleza mental que ella puso delante para ocultar la falta que vive en ella. La mujer samaritana le presenta esta falta, le presenta esta discusión teológica a Jesús, y Jesús le dice: ¿sabes qué? Ustedes adoran lo que no conocen, pero nosotros adoramos lo que conocemos. Jesús sabía más de ella que lo que ella creía saber de Dios. Y Jesús la confronta con una verdad, porque ella había presentado una barrera, había presentado un obstáculo, había presentado un error para cubrir faltas. Y la mujer samaritana, la primera cosa que hace es presentar esa barrera. Y en una relación íntima, hermano, cuando tú entras en una relación íntima con Dios, escriba esto: se produce revelación, conocimiento y pasión, escuche bien, donde las costumbres no tienen prioridades. Jesús le establece a la mujer samaritana, amado, que no son los métodos, no es la manera en que se hace, no es la manera en que cantas, no es la manera en que articulas, no es la manera que predicas, no es la manera que oras, no es la manera que caminas, no son ninguna de esas cosas, sino que es tener conocimiento revelado, que nace de una intimidad con Dios, donde tenemos conocimiento y entendimiento de lo que hacemos. Amén. Y si algo que está íntimamente con Dios es la revelación y el conocimiento de verdades. Dios necesita que estemos sumergidos dentro de su gloria, de su gracia, donde Él mismo produce lo que debemos adorar, donde Él mismo produce lo que debemos hacer, donde Él mismo produce agradecimiento. La intimidad es el espejo de lo que nosotros hacemos. Usted puede saber cómo una persona por la manera en que intimida con Dios. Usted puede conocer lo que hay en una persona con la manera que intimida con Dios. Hermano, en la iglesia de hoy, estoy hablando de iglesia general en el mundo entero, hay una crisis poderosa. La gente no quiere leer la Biblia, no quieren orar. La iglesia es idea de Dios, no es idea del hombre. La oración es idea de Dios. Escuche bien, Jesús no hizo nada sin orar. Siendo hijo, dice el libro de Hebreos 2 que Él se desprendió de su gloria, se humilló, se anonadó, se hizo uno igual que nosotros. Jesús vivió una vida de oración. Y escuche bien, en el capítulo 9 se establece algo bien poderoso, porque si usted lee el capítulo 9 completo, usted va a ver cosas poderosas que tienen que son relaciones con el reino. Jesús estuvo orando y estuvo orando para impartirle a sus discípulos poder, gloria sobre ellos. Y después de eso, Él mismo le dio ejemplo para todas las cosas que son concernientes para el reino. Y en una palabra de verdad revelada,
son las cosas que nos cambian a nosotros la vida. Cuando nosotros intimamos con Dios, se producen revelaciones que cambian la vida, el entorno, te hace conocer más y anhelar más de su presencia, te hace regar la voz más, te hace intimar más con Él, impulsarte, impulsar a otro, disfrutar de lo que haces en el Señor. Las cargas se van cuando intimamos con Dios. Digo, las cargas se van cuando intimamos con Dios. Porque cuando intimamos con Dios y estamos uno a uno con Dios, es imposible que usted intimando con Dios sienta odio por un hermano. O que tenga malos pensamientos de un hermano. Es que se produce algo, un cambio en la intimidad. Donde tú y Dios pasan a ser una misma persona. Donde tú y Dios empiezan a pensar igual, empiezan a ayudar igual, empiezan a promover igual, empiezan a elevar las cosas igualmente. Es una conexión. Y en esta verdad revelada, Dios está expresando algo para cambiarle la vida. Pedro, Juan y Santiago, que es el que estaba ahí, dice Jacobo, pero es Santiago, ¿verdad? O es Jacobo, como quiera. Estaban a punto de ver una palabra cumplida. Estaban en una etapa donde Jesús había manifestado el deseo de Él para el reino. No solamente había expresado su deseo en el reino, sino que dio ejemplo en el reino, haciendo cosas en el capítulo 9 poderosísimas para llegar a este punto de la revelación. Juan, Pedro, Santiago o Jacobo estaban a punto de ver una palabra cumplida antes de tiempo. Y en tiempos diferentes estaban en una manifestación gloriosa donde el tiempo no existía. Porque donde quiera que Dios derrama su gloria o Dios activa la gloria, se hace algo tangible. Está la presencia de Dios tan poderosamente que el tiempo no existe. Porque Dios no existe en tiempo. Algo que produce cambios en personas. La intimidad y el conocimiento, cosas que van a cambiar tu vida para siempre y mi vida para siempre. Escuche bien esto. Que usted va a ver dentro de estos pasajes que leí la reacción de Pedro ante la magnitud de lo que está viendo. Y si usted analiza esto, Pedro estaba corto de revelación, porque estaba corto de intimidad, de tener intimar con Dios. Jesús se fue a orar. Ellos tenían que estar orando. ¿Qué hicieron ellos? Se durmieron. Y es difícil tú recibir o absorber revelación de algo cuando tú no estás orando. Porque Dios no necesita sorprenderte en lo que te va a enseñar. Dios necesita que tú entiendas lo que te va a enseñar. Para que esa verdad se revele a tu vida y tú puedas cambiar tu entorno. Entonces los discípulos se echaron a dormir. Yo me imagino a Pedro levantándose todo loco en medio de esa situación y viendo esta revelación tan grande. Y escuche bien todo esto que pasa en el capítulo 9. El capítulo 9 del versículo 1 al 10, quiero que vean lo que sucede y el ejemplo de Jesús. Número 1, Jesús les da poder a ellos. Capítulo 9, versículo 1, Él les da poder. Segundo, le dio instrucciones específicas del modo que debían hacer las cosas. Del versículo 3 al 4, les dio instrucciones específicas para que supieran qué hacer. Todo esto se produce en una intimidad con Dios. ¿Sabe por qué? Porque dentro de la estructura del reino, cuando tú te metes íntimamente con Dios, Dios siempre te va a dar una instrucción. Instrucción de cómo
trabajar con tu familia, instrucción de cómo trabajar con tus empleados, instrucción cómo trabajar en la iglesia, instrucción cómo debe vivir bajo la intimidad, compenetrar, bajo el deseo de Dios para tu vida, para tu ciudad, para la gente. Es algo revelado que sucede dentro de la intimidad. Dios le dio instrucciones específicas para que supieran qué hacer. En el versículo 5 exigió responsabilidad por sus acciones, del 9 al 10. Escuche bien, amado, el reino de Dios es el punto principal y será el punto principal de toda enseñanza de Jesús. Explico. Jesús no está hablando solamente de un reino futuro. Primero, el reino está entre nosotros. Estaba entre ellos. Estuvo materializado en la vida del Mesías, que era Jesucristo. Sin embargo, aunque el reino no se consumara hasta la venida de Jesús en gloria, nosotros no debemos esperar para aprobarlo, sino que necesitamos intimidar con Él para vivir en el reino que Él depositó en nosotros. Eso la Escritura dice que el reino de los cielos está en vosotros. Hay otro versículo que dice que todo va a obrar de acuerdo al poder que vive en ti. Está puesto ahí. No es algo que va a venir de allá. Y llega y se mete. No es una paloma que viene volando y aterriza y se te mete por dentro, como alguna gente. ¿Cuánto te han oído? Chacho, yo sentí algo que se me metió por dentro. Dios mío, que se te metió por dentro, criatura de Dios. Vete y bótalo en el inodoro. Porque es que cuando nosotros entramos en la presencia de Dios y nosotros venimos a la presencia de Dios, cuando nosotros entregamos nuestro corazón a Dios, Él nos selló con el Espíritu Santo. Ahora, las manifestaciones del Espíritu Santo son otras. Pues somos sellados, somos marcados. Efesios 1 lo dice. Las arras del Espíritu, con las cuales hemos sido marcados. Ahora, también dice en Efesios que Pablo, experimentando todas estas situaciones con una iglesia, le dice: estoy orando para que Dios les revele, para que Dios les dé conocimiento, para que tengan entendimiento, para que puedan entender lo que es entrar dentro de la revelación del reino. Y en el capítulo 9 suceden cosas poderosísimas, donde Jesús habla y enseña muchas cosas reveladas, con mucho conocimiento. Él los empodera, establece las prioridades del reino, les revela la provisión sobrenatural. De momento hay gente que están desmayados. Y Jesús, para probar a sus discípulos, dice: ¿qué le vamos a darle de comer a esta gente? ¿Usted cree que Jesús no sabía lo que iba a hacer? ¿Sabe que la necesidad que usted y yo tenemos está en nosotros para cumplirla? La necesidad, la crisis, lo que se levanta en nuestra vida, la solución está en nosotros. Dios no está con un control remoto en el cielo diciendo: mira, a aquel le falta esto, envíale esto. A aquel le está pasando por esto, brega con esto. Jesús establece en el reino y dice estas palabras: sabe que yo sé de qué tienen necesidad, pero dice: pero buscad el reino de Dios y su justicia. En otras palabras dice: intimida con las cosas del reino, intimida conmigo, intimida con mi presencia. En la presencia de Dios, escuche bien, la Escritura dice: se produce plenitud de gozo, hay alegría, hay manifestaciones. En la presencia de Dios está el cumplimiento de lo que tú estás buscando. Hermano, déjeme decirle algo: si
algo va a transformar tu vida es que intimides con Dios al extremo que tú puedas sentirte completo caminando bajo la plenitud de Dios, donde Dios mismo se encarga de tus necesidades, se encarga de lo que no tienes, se encarga de protegerte, de defenderte, de levantarte, de arroparte, de amarte, de besarte, de hablarte al oído y decirte: mi hijo amado, tengo complacencia contigo. Eso se produce en relación íntima con Dios. Para los matrimonios que están aquí, ustedes me van a entender. Porque cuando usted quiere mucho cariñito con su esposita, especialmente a las 12 de la noche, usted comienza a decirle cositas lindas al oído. En el día entero ni le habló. Vamos, sean honestos. Y de momento se te metió una aura. Mi amor, te amo. Love you so much. Escuche bien, amado. La intimidad produce algo poderoso. Todos estos versículos del capítulo 9, Jesús está empoderando a sus discípulos, enseñándoles. Jesús les enseña a ellos en el capítulo 9 de la provisión está en las manos de ustedes. Jesús cogió pan y peces, lo levantó al cielo, con lo poco lo multiplicó. Escuche bien, la multiplicación, para que algo sea multiplicado, tiene que ser bendecido primero. Usted quiere ver a su iglesia multiplicada, bendígala. Usted quiere ver a su pastor tirando revelaciones, bendígalo. Usted quiere ver al hermano elevándose, bendígalo. No estoy hablando de dinero, estoy hablando de bendición, de conexión, de relación. Ame a su hermano, échele el brazo al hermano. Mira, hay gente que lo único que necesitan es un abrazo. Es decirle: aunque no te entiendo, te abrazo, te amo, tú eres mi hermano. No, nadie me puede separar de esa conexión. Es una relación que nace de intimidad. Por eso Juan, Pedro y los demás discípulos siguieron a Pedro al bote después de haber pasado lo que pasó, porque se hicieron tan y tan relacionados con Pedro que hasta en el momento de crisis de Pedro se fueron con él. Se fueron con él. Y una vez más Jesús le da ejemplo en este capítulo. Jesús entra en una intimidad profunda con el Padre y se produce gloria. Y donde quiera, escuche bien, donde quiera que se produce gloria, hay una manifestación tangible del propósito y para el propósito, y es donde Dios quiere revelarnos y donde se producen las grandes verdades de Dios. Escuche bien esto, porque voy bajando con el mensaje. Mire qué poderoso esto. En esa gran verdad, Jesús ora, se lleva a sus 3 discípulos, ellos se quedan dormidos. Jesús se mete en la intimidad con su Padre. Esto está pasado. Jesús intimida con su Padre. Se produce una manifestación tangible de su presencia y aparece Moisés y aparece Elías. Diga, ambos estaban rodeados de gloria. Dígalo con fuerza, diga, ambos estaban rodeados de gloria. Estaban rodeados de gloria. Escuche bien, y ambos estaban hablando con Jesús. Esto es poderoso. Escuche bien. Moisés representa un nivel de gloria. Es una representación del cuidado de Dios por su pueblo, de las intenciones de Dios para su pueblo. Pero diga conmigo, pero Jesús estaba hablando con Moisés. No, ustedes saben que si yo voy a mencionar el nombre de Moisés, lo primero que usted piensa que es la tierra prometida, leyes y un montón de cosas. Moisés estaba hablando con Jesús.
Watch this, como dicen los predicadores americanos. Diga Pedro. Diga Pedro, Juan y Santiago, o Jacobo, como usted quiera, vieron su gloria. Diga, vieron su gloria. Hay una diferencia muy marcada, escuche bien esto para ir terminando y bajando, hermano, entre ver y vivir. Hay una diferencia muy marcada entre ver y vivir. Muchos de nosotros hemos visto manifestaciones, pero el propósito de Dios es revelarnos a nosotros mismos su deseo, su experiencia, su gloria transformadora que nos sumerge a nosotros en esa intimidad con Dios. Y fueron cosas que no fueron conectadas con ellos porque estaban durmiendo. No estaban intimando con Dios. No estaban compenetrados con un evento trascendental que iba a marcar la historia. Jesús se les está revelando a ellos, enseñándole a ellos lo que Él iba a hacer después de haber sido crucificado. Eso es algo poderosísimo. En otras palabras, en el tiempo, Dios le está revelando algo que está fuera de tiempo. Porque como Dios no existe en el tiempo, Él está revelando algo que está fuera de tiempo. Que solamente ocurre cuando la gloria y la manifestación de Dios está tangible en ese lugar. Y en esta manifestación, Jesús está esperando ver algo diferente. Para enseñarles del propósito y lo que es el propósito y la revelación de lo que Él está enseñando, que le iba a cambiar la vida a Pedro y le iba a cambiar la vida a muchos de ellos. Yo estoy seguro que si Pedro intima con Dios, con Jesús en ese momento, Pedro no hubiese negado al maestro. Estoy hablando que antes de que el maestro muriera, Jesús se lo está enseñando. Inclusive, antes de subir al monte, les dijo cómo iba a morir. Y antes de decirle a ellos cómo iba a morir, también los entrevistó a cada uno de ellos. Dice, ¿quién dice a la gente que yo soy? Y en otras escrituras, en otros libros, no en ese específicamente, Jesús le pregunta a Pedro, ¿y quién tú dices que soy yo? Y mire qué poderoso, Pedro recibe una revelación que solamente el Espíritu Santo puede dar. Le dice, tú eres el Cristo. Qué poderoso. Eso pasó antes de que Jesús le dijera a él la manera que va a morir y antes de subir al monte con él. Pedro estaba desconectado totalmente. Juan, el discípulo amado que amaba a Jesús, que se acostaba y se recostaba del pecho de Jesús, estaba totalmente desconectado. ¿Sabes por qué? Porque no intimaron en ese momento. No entraron en la intimidad con él. Jesús sube al monte a orar y ellos se quedan dormidos. Y ellos en su dormidera se levantan, Pedro se levanta, yo te sabe, arisco. Ve la manifestación y la revelación y comienza a interpretarlo todo de acuerdo a su condición mental. Escuche bien esto, el Padre los cubrió con su gloria y les mostró algo poderoso. Al otro lado se encuentra Elías. Y Elías representa lo que es la reforma. Elías representa no solamente lo que es la reforma, sino que dentro de la reforma representa lo que es la restauración de los padres y los hijos a los padres. Diga, pero estaba cubierto de la gloria. Aleluya. Ambos estaban cubiertos de su gloria, están ante una revelación poderosísima, donde está viendo gente que uno fue arrebatado al cielo, el otro todavía no se sabe, hasta la historia de hoy, dice la escritura en el libro de Judas, que fue levantado al cielo y el enemigo peleaba para contender por el cuerpo de él. ¿Por qué contendía con el cuerpo de él? Porque ya Dios tenía un propósito con Moisés en los cielos. Moisés no vio la tierra prometida, pero iba a ver la tierra que soñaba. ¡Ay, aleluya! Su obediencia, su transparencia con Dios
Dios lo honra no solamente para ver una tierra física, sino para ver la tierra por la cual murieron todos los profetas, murieron los discípulos, murieron la gente lo que soñaban ver. Una ciudadanía mejor. Y el Padre los cubre con su gloria y les mostró algo poderoso. Cada tiempo tiene su gloria, pero su elección está basada en una identidad que nos da Él a nosotros, que no es dada por ningún hombre, sino que nace de una relación íntima de honra, de obediencia y propósito. Y Jesús, estando en medio de estas dos grandes manifestaciones, transformado, se oye una voz del cielo y papá dice: este es mi hijo amado, a él oíd. En una relación íntima se abre el cielo y Dios le manifiesta y le dice: este es mi hijo amado, a él oíd. Te pregunto, me pregunto yo, ¿a quién estamos hoy escuchando? Porque cuando se escucha, producto de la intimidad, se producen acciones. Cuando escuchas la revelación dentro de una intimidad con Dios, se produce propósito. Jesús, en medio de estos dos grandes hombres, Dios abre espacio en su revelación y le dice a Pedro, cuando viene con su loquera: este es mi hijo. A los que estaban allí le dice: este es mi hijo amado, a él oíd. Escuche bien, amado, tu prioridad y mi prioridad debe ser fundamentada en escucharlo a él. Tu prioridad y mi prioridad debe estar establecida en intimar con él. ¿Sabes por qué? Porque escuchándolo a él no se producen confusiones. Escuchándolo a él no se producen efectos de revelaciones contrarias que vayan en contra del propósito. Jesús nunca se va a contradecir en su propósito. La palabra nunca se va a contradecir en sí misma. La palabra en sí misma se explica por sí misma. Pero la revelación de ella nace de intimidad con Él. De intimidad y relación con Él. Yo quiero conocer de Cristo. Yo abro el libro que habla de Cristo. Yo quiero entender a Cristo. Yo tengo que oír y ver y leer lo que es Cristo, lo que Él ha hecho por mí, lo que Él está haciendo en mí, lo que Él me mueve a hacer, lo que Él me bendice, las cosas que Él mueve en mí, para adherirme en una intimidad con Él profunda, donde yo pueda escucharlo claramente a Él y poder discernir antes de que cualquiera me venga a dañarme la cabeza. Yo lo oigo a Él. Que antes que alguien me vaya a dañar la cabeza poniéndole comentarios de alguna otra persona, yo lo puedo escuchar a Él. Que se produce de intimidad. Se producen en intimidad, en conocimiento, en revelación, en tener, en adherirnos a su presencia. Jesús revela ante sus discípulos una gran verdad y una gran revelación. Gloria a un lado y gloria al otro. ¿Quién puede quitarle gloria a lo que ya Dios estableció gloria? ¿Y quién puede añadirle gloria a lo que ya Él decidió que es gloria? Todo está definido en una intimidad que nos revela a nosotros con pleno conocimiento y revelación, íntimamente metidos con Él, sus verdades, su revelación, que son las que cambian nuestro entorno, las que cambian nuestra familia, cambian nuestras ciudades, cambian a nuestros hijos, cambian a nuestras generaciones, cambian todo lo que tiene que ver relación con Dios, intimidad profunda. Yo puedo escuchar a cualquier persona decirme que Dios me ama. Yo experimenté que Dios me ama, porque Dios se me fue revelado.
Yo puedo experimentar que alguien me diga, mira, Dios rescata. Y yo puedo decir, también he vivido esa manifestación. ¿Sabe que una vez alguien me hizo una pregunta bien fuerte, bien fuerte? Y yo lo dije el viernes, no me gusta repetir eso, no porque me hace daño, sino porque la gente no lo entiende. Y alguien me hizo una pregunta bien sarcástica, un amigo mío de esto, que está bien enredado en sus loqueras. Y yo le dije, ¿sabes qué? ¿Dónde estabas tú cuando a los 7 años yo fui abusado? ¿O dónde estabas tú cuando a los 13 años yo estaba alcoholizado y ya estaba metiéndome droga todo? ¿Dónde estabas tú? Porque yo te puedo decir que Dios siempre estuvo ahí. Y es algo difícil de entender, porque mucha gente dice, ¿cómo Dios permitió eso? ¿Sabe que Dios es Dios por encima de todo? Hay cosas que indiscutiblemente pasarán en la vida que no tienen explicación. Pero dentro de cualquier ataque que el enemigo levante sobre tu vida, Dios va a sacar provecho de eso. Porque son las mismas cosas que hoy le dan identidad a uno para saber que Dios es fiel. No porque me lo dijo un hombre, sino porque ya tú lo viviste. Que Dios provee no porque alguien te lo dijo, sino porque has estado en momentos difíciles y has visto a Dios en acción. Dentro de una intimidad se produce claridad, conocimiento, revelación y lo más importante, se produce identidad, que es una identidad que no cambia, porque las mismas experiencias vividas dentro del Señor te dejan ver a ti que si Cristo no está en nuestras vidas, ¿dónde estaríamos nosotros? Eso quiere decir que ninguna situación puede alterar los patrones de Dios. Ninguna circunstancia puede quitarle mérito a lo que ya Dios hizo con tu vida, ni con la vida mía. Ningún hombre podrá quitarle valor a lo que Él hizo por ti y por mí. Todo eso nace de una intimidad con Él. Cierre sus ojos. Aleluya. Bendito sea el Cordero de Dios. Dios es fiel, amado. Dios es maravilloso. Yo sé que cada uno de nosotros hemos tenido una experiencia sobrenatural con Dios. Son experiencias que nos deben acercar más a Él. Nos deben dar más claridad a nosotros. Si Dios lo hizo antes, lo hará otra vez. El Dios que te llamó, el Dios que te rescató. Por eso es importante que nosotros nunca debemos olvidar de dónde Dios nos sacó a nosotros. Y que podamos darle valor a lo que Él hizo, para que podamos entender el valor que nosotros tenemos para Él. Que usted llegue a pensar un día en su vida, mira, mi vida no tenía ningún tipo de valor, pero alguien me había valorizado antes de la fundación del mundo. Y por esa única razón, yo vivo enamorado de Dios. Por esa única razón, vivo agradecido de lo que Él hizo en mi vida. Y eso mismo me mueve a decirle a otro, Dios lo puede hacer contigo. Lo hizo conmigo un 4 de noviembre de 1984, lo puede hacer contigo también en este 2014. El Dios que vive sigue viviendo. Y el mundo allá afuera necesita ver gente que vivan
verdaderamente como vive Él. Que sepan que nosotros le servimos a un Cristo vivo, no un Cristo muerto, no un Cristo lleno de quejas. Me apasiona lo que Pedro hizo en la iglesia La Hermosa. Mírame a los ojos. Colosenses 3:1 dice que nosotros estamos escondidos en Cristo, en Dios. Pedro le dice, mírame a los ojos. Mírame a los ojos. Porque lo que tú ves por fuera puede ser que te confunda, pero lo que hay aquí dentro no es mío. El poder que está aquí es de Él. Lo que está aquí es de Él. Nace de una intimidad, nace de una relación, nace de los secretos. Nace de las veces que uno se mete en el closet encerrado, cuando uno no quiere saber ni de uno mismo y está ahí hablándole a Dios. Y uno se queja y se queja y se queja. Y como quiere estar al lado de uno diciendo, te amo, hijo mío. Tengo planes poderosos contigo. Quiero llevarte a lugares que jamás y nunca pensaste. Quiero darte lo que jamás y nunca imaginaste. Quiero que sepas que he pagado el precio por ti. He estado sentado a la diestra del Padre intercediendo por... No estoy intercediendo porque lo que yo hice no vale la pena, sino que estoy intercediendo por ti para que sepas que yo pagué el precio por ti. Que aunque Dios quiera hacer algo, yo estoy interviniendo porque fue mi sangre la que derramé por ti. Yo pagué el precio por tus dificultades, pagué el precio por tus defectos, pagué el precio por todas las cosas que te separan y con todo te sigo amando, te sigo bendiciendo. Eres mi hijo amado, tengo en ti complacencia. Oye, pero Dios le dice aquí a Pedro, es a Él que tienes que escuchar. Amados, pasemos más tiempo con Dios que con los hombres. Los hombres tienden a confundir a uno. Cuando yo quise enamorar a mi esposa, yo comencé a conocer a mi esposa. Y hay una cualidad bien poderosa. Yo le estaba hablando a alguien en estos días, porque estábamos resolviendo una situación en Orlando el otro día, de un sobrino que tenemos de ambulante, que conoció a Dios y está de ambulante. Así que el diablo no es un mentiroso, el diablo es un mentiroso. Pero esto es más poderoso que el diablo. Aquí es donde usted le dice sí y no, y le da lugar. Yo le estaba diciendo a alguien, ¿sabes qué? Cuando yo conocí a mi esposa, lo primero que yo vi es que ella tenía 2 hijos. Y estando en la comunión de Dios, conectado con Dios, yo sentí en mi espíritu cuando el Espíritu me dijo, ama a sus hijos, enamórate de ellos primero. Y yo me enamoré de Ebony y de Oki incondicionalmente. ¿Sabe que eso es una gran lección que yo aprendí en la vida? Porque muchos de nosotros, la incondicionalidad de nosotros a veces tiene muchos puntos y acentos y comas y porqués. Y a veces nosotros no apreciamos lo que Dios hizo por un hermano. No es tuyo, le pertenece a Él. Y para tú amarlo a Él, tienes que amar incondicionalmente a tu hermano. Y Dios me enseñó lo que era intimidad en oración, porque cuando mi esposo y yo comenzamos a compartir, yo le dediqué tiempo a sus hijos. Hoy por hoy, Ebony
Yo tengo 28 años de casado. Ebony tenía 3 años cuando yo me casé con ella. Y yo he visto conflictos donde su padre ha estado envuelto, y he visto a mi hija sacar la cara por mí. Y yo aprendí que lo que tú siembras en la vida, tú lo vas a cosechar. Lo vas a cosechar. Si Dios te ama incondicionalmente, nosotros también necesitamos amar lo que Dios ama. En mi intimidad con mi esposa, eso me ayudó muchísimo. Porque después de tantos 28 años de defectos, que no somos un matrimonio perfecto, hemos aprendido a respetarnos el uno al otro por la intimidad de conocernos en 28 años, que todavía seguimos conociendo. Así mismo nuestra relación con Dios. Nunca llegaremos a un lugar de decir, yo conozco a Dios plenamente, porque Dios siempre nos seguirá sorprendiendo. Y a medida que intimemos con Él y conozcamos los secretos de su morada, como dice la Escritura, conoceremos más su deseo y conoceremos su pasión y lo que lo movió a Él a amar a otras personas. Por eso es que cuando se crea intimidad con Dios, la vida del ser humano cambia. Cierre sus ojos, aleluya. Yo no sé lo que ha sucedido en tu vida durante todos estos años, pero yo sí quiero decirte que Jesús murió por ti en la cruz del Calvario y que paga un precio eterno por ti. Nunca te sientas distanciado de Él, pero sí en esta mañana quiero decirte, intimida con Él.